Entonces, hasta ahora hemos visto un buen número de colecciones inmutables que proveen poderosas operaciones, en especial para operaciones combinatorias. Por ejemplo, para encontrar el segundo número primo entre 1000 y 10.000, ¿qué podríamos hacer? Entonces, yo podría decir, voy a, ¿te acuerdas que habíamos hecho aquí una vez es primo, cierto? Bien, entonces voy a generar todos los números primos entre 1000 y 10.000, los filtro con es primo, eso me da todos los que son primos entre 1000 y 10.000, el 0 es el primero y el 1 es el segundo, entonces como quieren el segundo número primo entre 1000 y 10.000, entonces me averiguo el 1 y eso me da eso. Miremos, recordemos, porque eso ya lo habíamos visto. Eh, entonces aquí está la definición de es primo que hemos hecho alguna vez. Ineficiente, ¿no? Acuérdense que era una definición ineficiente de es primo, pero funcionaba. Entonces, funcionaba pues para primos pequeños. Pues. Ese es primo, que es del 2 hasta el n, mire si ninguno lo divide. Entonces es primo, ¿cierto? Entonces es primo el 247. Entonces dice, no, no es primo. Aquí debe ser divisible por algo. No sé por quién, porque no lo estoy mandando a calcular, pero bueno, no es primo. Es primo el 249, entonces, tampoco. Bueno, yo no sé. Por ahí me puedo poner a adivinar cuáles son primos y cuáles no, pero este me dice si un número es primo o no. Y entonces queremos sacar el segundo número primo entre 10, ¿entre qué? Entre, segundo número primo entre 1000 y 10.000. Entonces, pues simplemente le digo, bueno, genéreme todos los números entre 1000 y 10.000. Ese es un rango, ¿cierto? A ese rango, fíltrelo con, ah, con la función es primo. Fíltrelo con la función es primo. Entonces, a todo ese rango, de 1000 a 10.000, fíltrelo con es primo, y al resultado de ese filtro con es primo, que van a dar muchos números, entonces averigüe cuál es el segundo. El segundo es el que está en la posición 1, porque el 0 es... Sí. Entonces me dice, vea, el segundo número primo entre 10.000, entre 1000 y 10.000 es este, 1800, ¿qué dice? 1013, 1013. ¿De acuerdo? Entonces ya está lista esa función, ¿cierto? Para acá. Pero entonces, ¿por qué está ese ejemplo? Entonces, uno podría eh, digamos, abstraer todo eso y decir, vea, voy a calcular la función, deme el enésimo primo que hay entre tal sitio y tal sitio. Y dígame, quiero el primero, el segundo, el tercero, cualquiera, ¿cierto? Y entonces lo que hace es mirar si en el rango, si el rango es, hay números, no hay números, entonces diga, no, pues no hay números ahí, ¿cómo quiere que le haga? Si desde es mayor o igual que hasta, quiere decir que ya no hay nada de dónde buscar. Ahora, si no, si desde es un primo, entonces mire, eh, mire, si me estaban pidiendo el primero, entonces ya lo encontré, es desde. Si no me estaban pidiendo el primero, sino el enésimo, entonces ¿qué hago? Llamo a la misma función enésimo primo, desde más uno hasta, diciendo que ahora ya no quiero el enésimo primo de todos esos, sino el enésimo menos uno primo de esos. Ahora, si el número no era primo, entonces digo, entonces busques el enésimo primo, pero desde más uno, hasta n. Y luego sí, calcule el segundo primo o el que quiera y eso es fácil. Entonces, no sé si entendieron la función enésimo primo. ¿Y por qué funciona? ¿Sí se entendieron por qué funciona? Parte de lo que hacemos
enésimo primo. Dice, quiero calcular el enésimo primo entre desde y hasta. Entonces, yo, bueno, miro, si desde es mayor o igual que hasta, pues ahí ya no hay un enésimo primo porque ya está después. Entonces, no hay número primo. No hay ese número primo. Pero si no, entonces pregunto si el señor desde ya es primo. Si el señor desde es primo, entonces, y me estaban preguntando por el primer primo, entonces respondo desde. Pero si no me preguntaban por el primer primo, entonces digo, entonces me están preguntando por el segundo, no importa por cuál, pero me están preguntando si yo lo miro desde más uno, sería el n menos uno, porque desde es un primo. Entonces sería el n menos un primo desde más uno hasta. Ahora, eso era porque desde era un primo. Si desde no era un primo, entonces porque me están preguntando todavía por el enésimo primo y no he encontrado ninguno, entonces es el mismo enésimo desde más uno hasta. ¿Listo? Y eso se prueba por inducción que funciona. Eso funciona. Entonces, enésimo. Bueno, entonces, si quiero sacar el enésimo primo de la que hicimos ahorita, de 1000 hasta 10.000, quiero el segundo. Entonces le pongo el segundo, 1003. Pero ahora ya tengo ya puedo decir, no, no quiero el segundo, quiero el cuarto, 1021. ¿Mm? Ahora quiero saber cuál es, no el cuarto, quiero saber cuál es el 50 número primo entre 10 y 10, entre 1000 y 10.000, entre 1000 y 10.000. Da 1361. ¿Sí? No, yo quiero saber es cuál es el número primo que hay en la posición 500 entre 10 entre 1000 y 10.000. Quiero saber el que está en la posición 1000, entonces. Y quiero mostrarles algo. 9.000, ¿qué? Y se van a acabar los primos. Entre 1000 y 1000. Entonces voy a preguntar por el que está en la posición 1500. No hay. Quiere decir que entre 1000 y 10.000 no hay 1500 primos. ¿Cierto? Porque no lo encontró. O sea, buscó entre todos y no encontró el que está en la posición. Es porque no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema tienen? Bueno, entonces quiero señalarles. El problema es que este funciona hasta 10.000. O sea, es más, no sé qué valor puedo ponerle aquí porque no sé cuántos primos hay entre 10.000, entre 1000 y 10.000. Entonces puede que le ponga un valor que sí hay, puede que le ponga un valor que no hay y entonces me tenga que salir de este error y esas cosas. Chévere sería que yo tuviera todos los primos después de 10.000, después de 1000 o después de lo que sea, o desde el 2, una lista de todos los primos y pudiera decir, consúlteme el que hay en la posición 1500 y me dijera cuál es. Que no tuviera que decirle que tenerlos hasta el 10.000 porque ya no tengo más, ¿no? ¿Mm? Pero en principio uno no puede tener estructuras de datos infinitas en los lenguajes de programación porque pues, no tiene espacio para guardarlos todos. O sea, todo es finito. Entonces, vamos a ver que la colección flujo me va a permitir modelar estructuras de datos infinitas. Y ahora sí quiero que me digan que hagan eso con sus lenguajes estándar. Sí. Cuando yo ejemplo, poner una función, ¿me trae toda la lista o la función que genera? Buena pregunta. Entonces, por la forma como se creó, si no le pongo esto, falla. Dice que le falta un argumento. Dice que le falta un argumento. Pero hagamos el ejemplo. Muy buena. Hagámoslo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Currificado. Entonces, digamos que aquí vamos a ponerle un paréntesis y aquí vamos a ponerle un paréntesis. Y entonces, ya, la misma función. Eso es lo rico de currificar. Que es mucho más, ¿cómo se llama? Expresivo que sin currificar. Entonces, ¿ah? Sí, 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 porque para llamarlo tengo que invocarlo así. Claro, claro. Tengo que invocarlo.
así, y para invocar, tengo que invocarlo así. Ahora sí quedó bien. Muy bien. Entonces, ese es mi nuevo enésimo primo. Pero entonces, para llamarlo como ahorita, lo único que habría que hacer es, ¿cierto? Y entonces él me traería el primo número 500. Pero si lo llamo sin eso, ay, ¿qué dijo ahí? Entonces él me va a devolver, si me falta el comodín. Me falta aquí ¿qué tengo que ponerle así? No, creo que tengo que ponerle así. Y entonces me dice, esa es la función que dado un número me dice cuál es el número 500, por ejemplo. Pero no me trae la lista de los primos, sino la función que calcula el primo número 500 o número n entre 1000 y 10.000. Pero ahí no estoy guardando la lista de los primos. Pero el flujo genera, Flujos todavía no hemos visto. Hasta ahora estamos con listas. Toda la colección flujos no la hemos visto. O sea, no hemos hecho flujos hasta ahora. Solamente una función que devuelve un entero y que tal. Pero no hemos visto flujos hasta ahora. dice que Que, genera que voy a poder guardar una estructura de datos infinita, de forma finita. Esa es la gran aplicación de los flujos o de lo que vamos a llamar la pereza, de calcular perezosamente. O sea, ¿cuál es la idea de calcular o evaluar perezosamente? Es decir, yo digo, tengo aquí mi lista de todos los enteros. Listo. No necesito ninguno todavía, entonces no los calculo. No, necesito el décimo de esa lista, entonces sí, le calculo el décimo de esa lista. No calculo del 11 en adelante porque nadie lo necesita. Entonces yo soy perezoso para calcular esa lista. ¿Sí? Y como en un tiempo finito nadie va a utilizar más que un número finito de esa lista, entonces en un tiempo finito de esa lista estará calculada hasta un punto finito. Pero implícitamente tengo cualquier número allí. Si alguien me pide el 2000, lo tengo. Si alguien me pide el 1000, se lo tengo. Si me pide el 3500, se lo tengo. Si no me lo piden, pues no, pues también se lo tengo, pero no se lo tengo explícito. ¿Sí? Esa es la idea de la pereza. No le calculo algo hasta que usted no lo necesite. Cuando lo necesita, calculo y dejo de calcular porque yo sé que esa lista es infinita. Si la quisiera calcular toda, no acabaría nunca. Entonces, pero como no la necesitan para más adelante, lo de más adelante, entonces paro ahí. Esa es la idea de la pereza. Pero hasta ahora no hemos visto eso. Hasta ahora solo he dicho que esta es una manera de calcular esa cosa. Entonces, los flujos van a aparecer para mejorar el desempeño, porque miren el problema que hay aquí. Si yo voy a calcular eh, todos los primos entre 1000 y 10.000, bueno, que digo, aquí calculo todos los primos entre 1000 y 10.000 para luego coger el segundo. Entonces yo solo quería el segundo y me tocó calcularlos todos y fíjate que había hartos. Llegué hasta el 1000 no sé cuánto y ahí estaba. Tenía un poco de primos sin necesidad porque yo quería el segundo, pero los calculé todos. Entonces podríamos tratar de disminuir la cuota superior, es decir, no, como yo quiero el segundo, entonces hágalo entre 10.000 y 10.050. ¿Y qué tal que entre 10.000 y 50 no haya dos primos? Y yo quiero el segundo después de 10.000 y no sé cuál es la cota. O quiero el 35 después de 10.000, no sé si yo tengo que hacerlo hasta 11.000 o hasta 15.000 o hasta dónde tengo que hacerlo para que me haya ese número de números primos. Entonces, como yo no sé típicamente, entonces una idea mejor es lograr que cuando se construyan listas, no se calculen explícitamente las colas de las listas mientras no las necesite nadie. Entonces, esta idea se implementa en la clase Stream, que crea una colección denominada flujos. Los flujos son como unas listas, pero su cola es evaluada por demanda, o sea, no está explícitamente calculada. Esa es la idea clave que hay allí. Flujo es una lista cuya cola se calcula por demanda.
Y como la cola es una lista, pues cuando alguien necesita algo de la cola, se calcula lo que demandó y luego queda por calcular el resto que no se ha calculado. De nuevo es una cola, una cola, una cola. Entonces, esa estructura de datos es muy parecida a las listas, funciona como las listas, pero no son listas, porque son listas perezosas. Pueden calcular un elemento de aquí se puede calcularlo todo, pero o sea, hay una realidad recursividad. O sea, también. Lo que pasa es que ellos van a hacer explícito el pedazo de lista que necesite la recursión. El pedazo de lista que no la necesite, pues no lo va a calcular. Entonces, miremos, se llaman flujos. Esto fue como una introducción a los flujos.